todos, mi nombre es Micaela Pusipumazuta y soy estudiante de la PUC. Pertenezco a un grupo del curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social y el día de hoy vamos a realizar una entrevista en compañía de Liliana, que es la entrevistada, y Pamela, su hija que va a ser la intérprete, para conocer un poco más sobre la situación de una persona con discapacidad sensorial en el mundo laboral. Así que es preciso mencionar que esta entrevista va a ser grabada, por lo que solicito el consentimiento de ambas. Bien, con el consentimiento de ambas vamos a comenzar a realizar las preguntas. Primero me gustaría conocerlas un poco más, que se presente Liliana, mencione su nombre, edad, en qué distrito vive y comente un poco acerca de la discapacidad que ella tiene. Mi nombre es Liliana, tengo 53 años, vive en Puente Piedra. ¿Y tú qué es? Tiene discapacidad auditiva. Muy bien. Bueno, ahora nos gustaría conocer cuáles han sido sus experiencias laborales y si nos puede describir alguna de las actividades cotidianas que ella realizaba. ¿Puedes hablar un poco de tus anteriores trabajos? ¿En qué has trabajado? Trabajó en la empresa Universal Textil como manual, cortaba las telas, las limpiaba. ¿Siempre has tenido trabajos de manual? Sí, siempre he sido en el rubro textil. Bien. Y quisiéramos saber también cómo ha sido su experiencia en los procesos de postulación a los trabajos, porque asumo que para llegar a empresas formales, como la que menciona, ha tenido que pasar por una entrevista previa. ¿Cómo era para que tú trabajes y entres a trabajar? ¿Qué hacías? ¿Dibujabas? ¿Te preguntaban qué hacías? Para que entre, le daban unos papeles difíciles, que ella se asustaba porque le ponían un temporizador también. Si no las pasaba, pues tenía que postular a otro trabajo. Y así, bueno, ha aprendido con el tiempo a resolver esas pruebas y gracias a eso ha podido ingresar a otros trabajos. Claro, entonces las pruebas, los papeles que me mencionas, ¿de qué eran? O sea, ¿qué preguntas le realizaban a ella? Eran pruebas, las fichas con preguntas básicas que te preguntaban nombre, ¿qué te preguntaba? El jefe le preguntaba. Ella le preguntaba qué eran las preguntas. Sí, sobre el seguro, cuál era su preferencia. Ella no entendía mucho cuál tenía que ser, entonces simplemente la intérprete le decía, escoge tal, escoge este seguro, llena esto, llena el otro. Ok, entonces entiendo que en las entrevistas que le realizaban había un intérprete que los acompañaba, pero como que los inducía a colocar respuestas, claro, le decía marca esto, más que el otro, más que el otro, porque eran muchas personas en el proceso de selección, y aparte de eso le hacían otras pruebas en las que ella era un laberinto, digamos, le ponían un osito y una casa y tenía que hacerlo en un tiempo determinado, lo cual es yo fui, o sea, yo le acompañé, y a personas sin discapacidad no le hacían esas pruebas y no le ponían ningún temporizador. Y a ella sí, ¿no? A ella y a sus compañeros sí, todos estaban asustados, preocupados porque decían en tiempo y en esto y se quedaban con el lápiz así y luego estaban así y ya pasaba el tiempo y le decían no, ya no, puede retirarse. Ok, entonces les hacían realizar laberintos, cosas así que no le realizaban al resto de personas. Entonces los ponía incómodos. Bien. Quisiera también saber cómo ha sido su experiencia una vez ya dentro del trabajo, que ha pasado la entrevista, la etapa de postulación, ¿qué barreras encontraba ella en su entidad laboral? Cuando tú estabas trabajando ya, entraste, ¿qué era difícil aprender? ¿A quién te enseñaba todo? Para coser, les hacían pruebas, ¿no? Si podían coser, si se demoraba mucho cosiendo, entonces les mandaban a que sean manuales. Y entonces una vez estando en manual habían personas intérpretes que le decían que no estaban todo el día, cada vez acá, solo por momentos, que les decían tienes que hacer esto, y le ponían la fila de ropa y ellas tenían que avanzar. Ok, entonces se sentían presionados, por así decirlo.
y me cuentas que tienen una intérprete, pero no todo el tiempo. Entonces, también me gustaría saber si la empresa se hacía cargo del pago de ese intérprete o cómo era el proceso, porque si es de la empresa se supone que estaría todo el día disponible como en una oficina para que ellos acudan, ¿no? Exactamente. Cuando tú querías hablar con tu jefe, tú ibas al intérprete, ¿no? Ella te ayudaba. Ella era oyente, ella sabía un poco de la lengua de señas y los orientaba. Ella, te restaban de plata para que le paguen. Por ayudarles, les restaba dinero de su sueldo, o sea, por ser intérprete. Claro, entonces por lo que entiendo, las personas sordas que trabajaban en dicha empresa eran las que se costeaban al intérprete. Al intérprete, que trabajaba dentro de la empresa y tenía otros cargos. Tenía otros cargos, sabía lengua de señas, pero a ella le pagaban por su cargo, por sus trabajos que ella hacía, que no tenían nada que ver con las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad, por su ayuda, le daban un poco de su sueldo. Entonces, bueno, yo pensaba que era como una persona designada exclusivamente a interpretar a las personas sordas, pero ahora vemos que no. Bueno, es una situación un poco lamentable y conflictiva, ¿no? Ver cómo las empresas, por así decirlo, se aprovechan y hacen que ellos mismos se costeen cosas que ellos deberían realmente tener como básico, ¿no? Por supuesto. Bueno, las empresas donde trabajaba brindaban recursos para facilitar el desempeño laboral. Creo que esa pregunta se relaciona bastante con lo que estamos hablando ya, pero quizás tenían, por así decirlo, seguros específicos para ellos, o cómo es en la cuestión del pago, ¿no? Si había una diferencia entre el pago que le realizaban a las personas con discapacidad y otras sin discapacidad, ¿no? ¿A ti en tu trabajo te pagan igual que a un oyente? ¿Igual? A las oyentes les pagaban más y a ellas les pagaban menos. Ellos a veces se quejaban y decían, ¿pero por qué? Y le decían, no, que eso es lo que ustedes pueden ganar y si quieren, y si no, pues se pueden retirar, ¿no? Entonces, de esa forma también se aprovechaban, porque todos ellos también son madres de familia, padres de familia, encargados del hogar y necesitaban. Bien, y me gustaría conocer cómo se sentía Liliana en esa situación, ¿no? ¿Qué sentimientos tenía en esa época cuando tú mencionas, por ejemplo, que tu mamá tenía la responsabilidad de costear su vida, ¿no? Y afrontar esa situación en la que no respetaban sus derechos laborales? ¿Cómo se sentía ella al respecto? Cuando ellos te pagaban poco, te decían trabajar domingos, tú no tenías tiempo, ¿cómo te sentías? Triste, sufrías. Mucho trabajo, le hacen trabajar sábados y domingos. Ella decía, yo tengo que descansar, estar con mi hija los domingos, quiero verla. Y domingos no trabajo, y le decían, no, si tú no trabajas, si tú no vienes a trabajar el domingo, entonces te agotamos. Y te sentías preocupada, triste. Claro, sufría y se sentía triste porque normalmente los días domingos son para pasar a compartir con la ¿no? familia, ¿no? Sí, bueno, es una situación bastante, lo que van contando refuerza la falta de empatía que tienen estas empresas con sus trabajadores, en específico con los que tienen alguna discapacidad sensorial. Bueno, ahora, después de lo que nos cuenta, me gustaría conocer qué cambios desearía ella ver a futuro, quizás para que ella continúe trabajando, ¿no?, en las empresas que postula, o para las siguientes generaciones de personas con discapacidad sensorial o de otro tipo que se insertan al mundo laboral. ¿Qué cosas le gustaría ver? ¿A ti qué te gustaría? Una empresa que sea buena, ¿qué te gustaría para que tú puedas trabajar? Para que le gustes, que los domingos descanse, fines de semana, que le paguen bien, que no le descuenten el dinero para un intérprete. Básicamente que las empresas también se pongan la mano al pecho y aprendan la lengua de señas, que no es tan difícil en realidad. Es muy fácil y nos hace más seres humanos, ¿no? Claro. Más empáticos. Permite la cercanía, ¿no?, de nosotras personas que no tenemos esa discapacidad, pero de todas formas necesitamos, es nuestra obligación incluir a estas personas en las actividades laborales, en actividades de diversión, en todo tipo. Bien, y finalmente, como para ya cerrar esta entrevista, ¿no?, y transmitir también quizás un mensaje a las personas que pertenecen tanto a esta comunidad como las que somos ajenas,
¿qué mensaje le daría a las personas que desconocen sobre las barreras que existen en el mundo laboral para las personas con discapacidad? ¿Qué les diría a ellos sobre esto? ¿Tú qué le dirías a todas las personas que no saben que los sordos trabajan bien, que saben también hacer sus cosas? ¿Tú qué le dirías a los jefes que ellos piensan, sordos no saben trabajar? ¿Qué le dirías? Que todas las personas sordas trabajan bien, que los jefes aprendan también la lengua de señas poco a poco, que contraten a más personas con discapacidad. En realidad la discapacidad auditiva no es algo que les limite a hacer cosas importantes en cada empresa, ¿no? O sea, tienen la misma capacidad que una persona oyente, solo se necesita tener más empatía, más entendimiento y manejar la lengua de señas, ¿no? Que es como que aprendemos inglés para hablar con personas que son de otro país, es lo mismo. Claro. Bueno, les agradezco muchísimo, me gustaría que le digas muchas gracias a Idea por permitirnos conocer su testimonio acerca de eso, y creo que el mensaje final que podemos llevarnos de esta entrevista y lo que menciona Liliana y lo que tú interpretas es lo último que mencionabas, ¿no? Que debemos entender que las personas que tienen alguna discapacidad, en este caso sensorial, están completamente capacitadas para realizar trabajos, ¿no? No por eso tienen que afrontar estos lamentables hechos como trabajar los domingos, recibir menos salario, ser explotados, en otras palabras. Creo que es tiempo de que nosotros como sociedad en general, tanto el sector laboral, o sea, los jefes, como las personas de pie, estudiantes universitarios, absolutamente todos entendamos que es tiempo de tomar acciones para cambiar esta situación e incorporar a todos en la ciudadanía democrática, que es lo que buscamos. Muchísimas gracias por la entrevista concedida y me alegra tener el testimonio de una mujer que también ha salido adelante a pesar de todo y ha podido formar a su hija, y felicidades por todo ello. Muchísimas gracias.